¿Qué es lo que, mi gente? Entonces, me sucedió lo siguiente. Regresé a Santo Domingo. Me puse a buscar trabajo. Y me pregunté antes de ponerme a buscar trabajo, qué tipo de trabajo yo quería hacer. O sea, qué tipo de interacciones humanas yo quería tener. Y decidí por buscar un trabajo impartiendo docencia de inglés como segundo idioma. Como estaba viviendo cerca de la estación del metro Amin Abel Hasbún de la UAS, dije, bueno, tengo perfecto dos lugares aquí: el Dominico Americano y APEC. Fui a APEC, fui al Dominico Americano. En APEC me atendieron seguido, me entrevistaron seguido. En el Dominico Americano me dieron el día y la hora en que ellos hacen ese tipo de entrevistas para regresar. Entonces fui a APEC primero, en APEC me contrataron y claro, decidí tomar el trabajo de APEC y ni siquiera volver al Dominico con la documentación y el currículum y toda la vaina para aplicar. Y cogí el trabajo en APEC porque además de que me contrataron el mismo día que me entrevistaron, me dijeron que no tenía que tomar, me exoneraron de tomar el entrenamiento para maestros, porque yo tengo bastante experiencia en docencia de inglés, más de 20 años ya. Pero bueno, el caso es que empiezo a trabajar en APEC y no duré ni 2 semanas, literalmente. La dimisión, o sea, mi renuncia justificada del trabajo, yo la escribí el 28 de abril. Y al inicio de la dimisión que le deposité al Ministerio de Trabajo, allá en el Centro de los Héroes, yo digo que doy terminación definitiva al contrato entre mi persona y APEC por dimisión justificada. Y eso sucede el 20 de abril, que yo empecé a trabajar con ellos. O sea que yo renuncié 8 días después de yo haber iniciado el trabajo. En mi dimisión yo incluí varios numerales donde explico las diferentes violaciones a nivel laboral. Pero la que voy a leer ahora es la dimisión, el numeral 2, que es una de las justificaciones de mi dimisión, que tiene que ver con lo que más me llamó la atención, de por qué razón yo renuncié a este trabajo. Y esto a raíz de que este numeral 2 contiene violaciones a la Constitución de República Dominicana, específicamente al derecho a la igualdad y el derecho a la educación. Entonces, voy a leer textualmente lo que dice. Número 2, doy por terminado el contrato de trabajo y presento mi dimisión por haberme inducido a error el empleador en cuanto a las normativas de docencia enumeradas en, y ahora hablo comillas porque voy a dar el nombre de un documento que me dio APEC a mí, y el documento se titula Instrumento de Evaluación Departamental del Desempeño Docente, Escuela de Idiomas. Cierro comillas. En el numeral 14 de ese documental dice que es responsabilidad del docente, abro comillas, voy a citar, realizar evaluaciones adecuadas de los alumnos, ¿verdad? Y luego en el numeral 15 dice, indica que es la responsabilidad del docente dar seguimiento, calificar y retroalimentar adecuadamente a los estudiantes. Cierro las comillas. Esa normativa fue violada para 9 de los alumnos. Dicha violación, que es además una violación a la Constitución de la República Dominicana, suscitó cuando una de las alumnas, y por cierto, esta alumna que me pidió esto es de la mafia LGBTQ+, ella nos comunicó el segundo día de clase que debido a que una joven extranjera, quien tiene más de un año viviendo en República Dominicana, que era alumna y estaba ahí en el aula, no habla muy bien el idioma español, entonces yo iba a tener prohibido, ¿verdad?, retroalimentar a cualquiera de los otros estudiantes dominicanos que hablan español sobre algo que ellos no entendieran en inglés. Cuando ella me hizo esa exigencia tan insólita, número uno, porque es la primera vez que yo he estado en mi vida en un lugar donde el alumno le está diciendo al docente cómo el docente va a hacer su trabajo. Número dos, ella me está exigiendo en una clase de inglés entre iniciantes e intermedios que yo no le explique a los estudiantes aquello que ellos no entiendan. Gente que quieren aprender inglés, si no entendieron inglés, no lo van a entender. Yo dije, déjame no discutir con esta joven.
Y cuando terminé la clase, fui a administración y me dirigí al licenciado Castillo Bencosme, quien es el supervisor de los docentes de la escuela de idioma, específicamente del área de inglés, que es en la que yo estaba trabajando. Bueno, inglés y español. El licenciado Castillo Bencosme me dijo: oye, esa muchacha, la que está en el aula, que no sabe español, ¿de dónde es? Yo le dije: haitiana. Me dijo: ah, no, si es de Haití, tú no puedes explicarle a nadie nada en español. Y le digo: pero ¿y por qué no? Me dijo: oh, porque si tú te atreves a explicar algo en un idioma que ellos no entienden, los alumnos haitianos, y en este caso una alumna de 9, porque eran 9 en total, una alumna de 9 me está diciendo a mí que yo no le puedo explicar a los demás 8 en su idioma natal lo que ellos no entiendan del idioma inglés que yo les estoy tratando de enseñar. Si yo hago eso, me dijo el licenciado Castillo Bencosme, el grupo de estudiantes haitianos de APEC me iban a hacer un piquete, una huelga ahí dentro de la universidad. Iban a venir con pancartas: Rogelio racista, Rogelio racista. Y claro, como la muchacha que está exigiendo que yo me abstenga de explicar a los estudiantes dominicanos lo que ellos no entienden en español, es de la mafia LGBT, me iban a tildar de homofóbico. Ah, y además, como la persona en el aula que no sabe español muy bien, que está con la cara como un machete para que yo no explique nada en español, la muchacha haitiana que está ahí, ¿verdad? Para que no se me tilde de racista, yo tengo que obedecerla a ella. Y si la desobedezco, también está el hecho de que ella es mujer. O sea que ya soy misógino, sexista, racista, Rogelio, misógino, Rogelio. Anti-haitiano también me van a decir, yo me imagino, y pila de otra vaina. Pero ¿qué sucede? Que yo, cuando recibí esta información, dije: no, espérate un momento. Yo no voy a obedecer a este tipo de ridiculeces. Yo no voy a ser partícipe de la charlatanería y de la avaricia de APEC. ¿Y saben qué me dijo el Castillo Bencosme? Él me indicó que yo debía de aplicar esa misma política de yo negarle una explicación en un idioma que la persona entendiera a los alumnos que yo iba a tener empezando la semana próxima, que eran alumnos extranjeros que habían venido a República Dominicana a aprender español desde Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia. Y otros lugares del mundo, ¿verdad? Vienen a la universidad, están pagando clases para aprender español. Yo le iba a impartir docencia de español a ese grupo. Y en ese grupo hay 1 o 2 haitianos. Y Bencosme me dijo: sí, Rogelio, en ese grupo no le puedo explicar nada a los gringos de la vaina que ellos no entendieron en español, porque los haitianos que están ahí para aprender español, porque vinieron de ti, no te lo van a permitir. Y si tú lo haces, te van a hacer un piquete afuera y te van a tildar de racista. Y yo dije: ah, pero se sacaron la lotería los haitianos, porque yo soy excelente para que me tilden de racista. Por último, después que yo medité lo que me dijo Castillo Bencosme, yo lo pensé y dije: no, yo voy a renunciar, porque yo no puedo participar en esta vagamundería. Esto es una mafia. Porque, tú entiendes, violar las leyes y unilateralmente prohibirle a estudiantes dominicanos que aprendan idioma igual como aprenden los haitianos, que todos sabemos que son muchachos que son mucho más aplicados y le van mucho mejor en lo académico, especialmente en los idiomas. Eso para mí, no sé, como que está muy mal, muy mal, que ellos ya estén haciendo ese tipo de presión en nuestro país cuando acaban de llegar. Y literalmente acaban de llegar porque ya se están haciendo sentir a nivel político, y lo que nos espera, yo creo que vamos a tener que meditar muy bien qué está haciendo el presidente Luis Abinader, porque me parece que vamos a enfrentarnos a lo que no entendemos y a lo que ya ha sucedido en otros lugares. Los haitianos tienen más de 30 años insertados en la sociedad estadounidense y ya han dado frutos, y tenemos que analizar los frutos. Los haitianos de la burguesía, de la mediana burguesía, y los haitianos pobres, porque no todos los haitianos son iguales. Y dentro de esos grupos, no todos los individuos son iguales en esos grupos. Entonces, parte por parte. Pero vamos a empezar a hablar del tema porque es muy importante.